Cuando hablamos de planificación, voy a tratar de que ustedes intervengan. ¿A qué les parece que hacemos referencia? Planificación. Tengo un quilombo acá que no te escuché, Bruno, perdona. ¿A qué les parece que hacemos referencia cuando hablamos de planificación? Armar Organizar algo. algo. A preparar algo antes, profe. Bien. ¿Organizar algo? Organizar, preparar. Siempre que ustedes van a hacer alguna Organizar un actividad, trabajo. Analizar no, antes de presentar. no necesariamente un trabajo, cualquier actividad que ustedes vayan a hacer, ya sea en la vida cotidiana, ustedes tienen una fase, una instancia de planificación. Ustedes van a ir a acampar el fin de semana. Requiere una serie de procesos mentales que ustedes van a ir realizando para lograr organizarse, cumpliendo con las expectativas que ustedes se propusieron, ¿no? Desde el punto de vista educativo, lo mismo. Cuando hablamos de planificación, hablamos de que es un proceso. Un proceso de referencia que tiene un tiempo estimado, donde ese proceso tiene diferencias con las planificaciones que se dan en la vida cotidiana, que ¿cuáles serían para ustedes? Cuando hablamos de planificación desde el punto de vista educativo. No entendí, profe, cómo. Que en la vida cotidiana ustedes planifican actividades, Sí. planifican acciones que van a El día a realizar día, por ejemplo. en el día a día. En el ámbito educativo, que cuando ustedes van a estar insertos, cuando trabajen en el fútbol, también van a formar ese proceso de planificación. Pero ¿qué diferencias tiene la planificación desde el punto de vista educativo con la planificación cotidiana? Porque la planificación es grupal, puede ser algo así. ¿Cuál? O si uno trabaja con niños, ¿no? Tendría Sí. que tener en cuenta que es los niños. No sé si me hice entender. Bien, cuando hablamos de niños, vos quisiste decir el contexto en el que están. Claro. ¿De dónde son? Claro, ¿Qué es diferente. características tienen esos niños? ¿La edad? Es, Bien, claro, consiste en todas esas cosas. ¿qué más tengo que tener en cuenta? El clima. Clima. ¿Qué más? El tiempo, manejar El los tiempo. tiempos. ¿Y qué más? ¿Está faltando algo? Objetivos. Manejar tiempo y espacio. El espacio, y está faltando los recursos materiales. Y lo que dice Pepe es lo fundamental cuando vamos a hablar del proceso de planificación, que son los objetivos. No vamos a entrar en el tema ese de objetivos todavía, Pepe, pero lo que dijo él capaz que es la parte más importante del proceso de planificación. Otra diferencia que debemos tener en cuenta de la planificación cotidiana con la planificación educativa es que generalmente cuando hacemos una planificación cotidiana, ¿qué hacemos nosotros? ¿Cómo es esa planificación? Ustedes van a prepararse para salir a una cena show con una señora, con la familia. ¿Qué hacen? Es mental nada más en el Es un pensamiento. proceso solamente mental, ¿no? Es un proceso de organización que involucra solo la parte mental. Ahora, en la planificación educativa, solamente el proceso mental no es suficiente. ¿Por qué será que no es suficiente? Y porque hay veces que tienes que improvisar, capaz. Tienes que anotar, pero en el momento tienes que improvisar, según las circunstancias que se dan. O sea, Un plan B, digamos. sí, la improvisación es un componente, una característica muy importante de la planificación, pero no era hacia donde apuntaba mi pregunta. Ah, ok. Era más o menos, lo dijiste vos, Gonzalo, que la planificación educativa tiene una parte de registro, que tienes que anotar. Sí, claro. Eso era lo que yo intentaba apuntar.
¿Para qué nos sirve registrar la planificación? Y para no olvidarnos, ¿Para qué más? Para tener un control, ¿Control sobre qué? Va a tener un orden también. un orden, ahí está. ¿Y un control sobre qué? Del tema Sobre que la uno va a plan- dar. Un control de Exacto. todo. Por ejemplo, el tiempo también que vas a usar por cada actividad que vas a hacer. Sí. Temporada, evaluar cómo Del objetivo. Bien, ¿y qué más me permite controlar cuando yo estoy planificando y pasando a un formato papel esa planificación, registrando? No necesariamente un formato papel. Me permite evaluar después, Bruno. Me permite controlar cómo va el proceso, evaluar. Si yo solamente hago una planificación en base a procesos mentales, registrada en la cabeza, no voy a ser suficiente, o sea, ese proceso mental no va a ser suficiente para poder controlar cómo va el proceso. Por eso es fundamental registrar, ir anotando día a día lo que se va planificando, porque la memoria tiene un plazo limitado, o sea, almacenamos en nuestra memoria la información durante un tiempo y después si no la usamos tendemos a olvidarla. Si vemos el concepto teórico de la planificación, van a ver que es todo lo que ustedes estuvieron mencionando. En primer lugar, es un proceso, miren, según Jiménez y según Ruth Art. Ambos hablan de que es un proceso de toma de decisiones o un proceso mental que comienza a partir de el pensamiento de la persona que van a planificar, que debe tener en cuenta el contexto en el que se va a implementar para tratar de lograr o alcanzar lo que se propuso, el objetivo que la persona tiene para la temática que vaya a planificar, o sea, para dónde apunta. Acá, por ejemplo, cuando habla de factores internos y externos, es el contexto. Y lo que es importante, según Arf, dice, miren que ese proceso mental puede ser representado a través de un diseño capaz de informarnos a nosotros mismos y a los otros sobre los alcances del plano proyecto trazado. Importante que muchas veces trabajamos con cuerpo técnico y solamente queremos transmitir desde el punto de vista de la información almacenada en el proceso mental, estaríamos complicando la parte de comprensión de la persona que trabaja con nosotros. Así que lo que debemos destacar es eso, que es un proceso que tiene dos partes. ¿Cuáles son las partes de ese proceso de planificación? ¿Es el registro es uno? El registro es el segundo, ¿y el primero? Mental. El proceso Mental. mental. ¿Qué debo tener en cuenta cuando voy a planificar? Si es planificación cotidiana o si es una planificación educativa. No sé quién está hablando ahí. Rodrigo Silveira. Se te jodió internet, Rodrigo, no se te... O sea, te logré interpretar que si era planificación cotidiana o Cotidiana educativa. o educativa, sí. Bien. Y en el caso de ser educativa, debo tener en cuenta Que hay que registrar. que hay que registrar. ¿Y qué debo tener en cuenta además al momento de realizar una planificación educativa? Los factores internos y externos. El contexto. El contexto donde voy a estar inmerso, donde voy a ejecutar esa planificación. ¿Y para qué planifico? Para no olvidarme, para poder evaluar después. Para Para tratar lograr de los logros objetivos. alcanzar o acercarme a lo que me propuse. Objetivo, plan, proyecto. Fabricio Capó dice que entra en 15 minutos. Dale. 15 minutos y nada más. Sí, pues 5 son 15. Los 15 de él deben ser 25. Tiene reloj de arena. Bueno, aquí tenemos una diapositiva con la importancia de la planificación. Muchas veces nosotros tenemos un saber teórico y un saber empírico generado por nuestra trayectoria
como deportista, como persona en una sociedad, y nos cuesta adaptar ese saber a la realidad que vamos a aplicar en nuestros alumnos. Entonces, una de los puntos importantes que tiene la planificación es ese. Permite conjugar, convertir saberes teóricos y ver cómo aplicarlos en la práctica pedagógica, transformarlos. Permite orientar y organizar lo que vamos a enseñar. Una secuencia de planificaciones en el tiempo nos va a permitirnos a nosotros ver hacia dónde apuntamos, también observar qué fue lo que hicimos y reprogramar la planificación en función de cosas que a mí me parezca que debo volver a reformular. O sea, Profe, sí, la evaluación entonces hace parte de la planificación para volver a planificar. es uno de los componentes y la evaluación es otro proceso de la educación que es continua, que continuamente están evaluando, capaz que no se dan cuenta, pero cuando están observando un entrenamiento, lo están evaluando, cuando están seleccionando jugadores para tal posición, están evaluando, o sea, es un proceso que se da cotidianamente también. Hay diferentes tipos de evaluación que vamos a ver después en la licencia B eso, pero sí es uno de los componentes. Cuando hablamos de la planificación, tiene, igual más adelante yo, capaz que la clase que viene le voy a mostrar una fichita de planificación y van a ver como justo la evaluación es uno de los factores a tener en cuenta. ¿Por qué les parece que puse esta frase acá, que dice que la planificación es lo que se quiere hacer en la teoría, aunque no siempre resulte en la práctica? Porque nos podemos, cuando llegamos al entrenamiento, o sea, llevarte alguna sorpresa con algo inesperado, capaz que van gurises nuevos o no van todos o algo por el estilo. Bien. Planificas para 20 niños, ponele, y van 5. Bien. Y tienes que improvisar, ahí aparece improvisación. No improvisar, sino flexibilizar. Ahí está. Hay que usar el término correcto, porque improvisar es como ir y hacer lo que se te antoja. Flexibilizar es o sea, organizar la planificación en función de la realidad, del contexto que cuando lo vas a ejecutar. También puede surgir que se ve alguna carencia que yo quiero apuntar. Yo planifiqué para tal cosa y veo que hay una carencia, que esa carencia es muy grave y que yo necesito incidir sobre ella para tratar de mejorar, porque eso va a ser un factor limitante para lo que yo pretendo trabajar. Puedo tratar de modificar para apuntar a esa falencia que detecté. O puede surgir una temática X por parte de los alumnos que, bueno, ahí a veces, si consideramos que es relevante apuntar ese tema, trabajar ese tema, podemos hacer. Y acá vemos las características de la planificación. Lo primero que debemos tener en cuenta es que la planificación busca seleccionar los objetivos. Entonces, cuando vamos a planificar, ¿qué es lo primero que tenemos que pensar? Después que ya sabemos el contexto, cantidad de jugadores, tiempo, todo eso, ¿qué es lo primero que tenemos que pensar? El objetivo, saber hasta dónde queremos llegar. El objetivo, exacto. ¿Para qué? ¿Cuál es nuestra intención? ¿Para qué vamos a hacer lo que vamos a hacer? Claro, ¿cuál Siempre es que nuestro fin? vayan a comenzar un proceso de planificación, lo primero que deben pensar es en esto. Generalmente se ven en entrenamientos actividades, una serie de actividades, pero que son actividades como que descolgadas, que no tienen un sentido común, que no tienen un hilo conductor, no están relacionadas una con las otras. ¿Por qué? Porque pensamos primero en las actividades, qué es lo que queremos hacer, y después pensamos en cuál es el objetivo, cuál es nuestra intención. Y en realidad, para que el proceso sea más significativo, lo primero que debemos pensar es en el objetivo. ¿Cuál es nuestra intención? ¿Qué pretendemos hacer? ¿Qué pretendemos fomentar? Y a partir de ahí desarrollar las tareas o actividades. O sea, las tareas se desprenden de los objetivos.
Otra de las características que estuvimos hablando, miren, que permite al docente reflexionar y controlar qué es lo que está haciendo, cómo, para poder modificarlo en caso de que sea necesario. Y estas dos características acá abajo son fundamentales. La primera es que es flexible, que si yo veo que me equivoqué en la instancia teórica, en la instancia de proceso mental, no tengo por qué ejecutarla al 100% como yo me propuse. Puedo modificarla, adaptarla en función de factores que pueden surgir en la clase, en la sesión. O puedo modificar en función de intereses que pueden surgir de los alumnos. Si yo pretendo hacerla 100% como lo planifiqué, generalmente estamos centrando más la forma de enseñar en el docente y no viendo las necesidades de los alumnos. Porque es muy difícil que se dé una planificación que cuando la ejecuto, la llevo a la práctica, se dé al 100% como yo la había pensado. Siempre hay algún factor que va a modificar algún componente, alguna actividad, algo de la planificación. Capaz que tengo que mover el tiempo, aumentar el espacio más de lo que había previsto, pero alguna adaptación siempre tengo que hacer. Y Si no sería esta algo... adaptación, Profe, Bruno, Dale, perdón. entonces la flexibilidad es importantísimo, ¿no? es fundamental. Dale, Pepe. No, trayendo más a lo que decían los gurises, que sobre factores que puedan incidir, y en este caso en un fútbol amateur, ¿no? No sabemos si van a ir 10 jugadores, 15 jugadores, 20 jugadores, que está bueno siempre planificar con esas variantes. Bueno, actividades, ¿no? Después del objetivo, actividades que pueda hacerlo con 10 jugadores si me van, con 15 o con 20, tener ya medio planificado eso. Y tener la capacidad que se va adquiriendo con la práctica de organizar. Si yo pensaba hacer un 2 contra 2 y en una estación me quedan 6, bueno, que no voy a dejar 2 gurises sin jugar, veo cómo solucionar el problema. Ahí puedo hacer 3 contra 3 o poner 2 apoyos afuera o ver cómo hago para modificar. Bueno, y el punto clave de la planificación es este, que se busca alcanzar los objetivos planteados. Cuando hablamos de objetivos, vemos que existen 3 tipos de objetivos, que ahora en un ratito vamos a ver, 4 tipos de objetivos, perdón, que ahora en un ratito vamos a ver a qué hace referencia cada uno. Lo que debemos tener en claro que los objetivos lo que hacen es explicitar la intención. ¿Para qué vamos a hacer? ¿Cuál es nuestra intención? ¿Qué pretendemos con lo que vamos a planificar? Estas son las preguntas que tenemos que hacernos al momento de planificar. Yo, por ejemplo, cuando fui a planificar este taller, lo primero que me propuse fue eso. ¿Para qué voy a hacer este taller? Porque yo pretendo que ustedes mejoren sus planificaciones para mejorar la calidad de la enseñanza, por ejemplo. Eso es un objetivo que yo me propuse cuando pensé en el taller aplicado a ustedes. ¿Van entendiendo? A partir de ese objetivo que yo me propuse, ¿qué voy a hacer? Voy a ir viendo actividades, en este caso son las diapositivas que tienen una secuencia, ven que las diapositivas están relacionadas una con las otras, para tratar de aclarar los puntos que yo voy a tratar de aclarar para alcanzar el objetivo que yo me propuse. Y cuando hablamos de objetivos, vemos que vamos a hablar que hay 4 tipos de objetivos. Puede haber algún tipo más, pero vamos a hablar sobre esto que son los que más se ve. Objetivo general y específico, vamos a ver en la diapositiva siguiente. Después tenemos objetivos deportivos, que generalmente los entrenadores en el ámbito deportivo, cuando se plantean objetivos, confunden el proceso de enseñanza con resultados deportivos, y lo que se plantean son ese tipo de objetivos deportivos. Vos le preguntás a un entrenador, por ejemplo, ¿cuál es tu objetivo? ¿Y qué es lo primero que le van a contestar? Generalmente. Ser campeón.
ser campeón, entrar a la liguilla, no descender, estar entre los 5 mejores, o sea, cada uno se plantea según los jugadores que tiene, ¿no? Pero esos objetivos, ser campeón, ¿de qué depende? De un buen desempeño en el campeonato. Bien, pero ese buen desempeño en el campeonato, ¿de qué factores depende? Depende De también las de la prácticas. trayectoria anterior, ¿no? De la planificación. De la planificación es uno de los factores, pero ustedes piensan que los otros entrenadores no planifican. Pero de la trayectoria que tiene tu cuadro también, qué jugadores tenés y eso también. Si Más. vienen jugando juntos, por ejemplo. De los rivales, del equipo El trabajo que tenés. se viene haciendo. ¿De cómo sale el práctico de lo que se de lo que se planificó? Sí, pero vieron que hay un montón de factores que inciden sobre Sí, los muchos resultados deportivos. Y hay factores que inciden sobre los resultados deportivos que nosotros no podemos tener, nosotros no tenemos injerencia sobre ellos. O nosotros suerte, podemos manipular por ejemplo. lo que hace el otro entrenador o la otra institución. ¿Qué, Pepe? No. La suerte, por ejemplo, que no podemos manipularla en una planificación y se da en el partido de repente. También. Investigar al Eh, contrario. ¿Eh? Investigar al contrario. Investigar al contrario podemos investigar, pero no podemos tener Analizarlo. no podemos interferir en lo que ellos hacen o dejan de hacer. Claro, no, pero analizarlo, conocerlo Hola, mejor antes buenas noches, de cada entré. partido. Buenas noches, no vi quién es. Profe, entré sin cámara porque no pude entrar con cámara. Pero estoy acá. ¿Quién sos? Porque J7 dice acá. Rodrigo Faúndez. Ah, está. Yo le había pedido a Vicente que les avisara que pusieran su nombre bien identificado en su configuración de Zoom. ¿No les avisaron? Profe, no lo escuché bien. Que yo le había pedido a Vicente que dejara claro a ustedes que pusieran su nombre en lugar de, por ejemplo, vos entraste como Galaxy J7 y sin cámara, ahí yo no sé quién es. ¿Qué pasa? Yo para pasar la lista, yo entro a la página de Zoom y de ahí yo saco el resumen de todos los que asistieron para no perder tiempo pasando lista. Y si vos estás como J7, yo no sé quién es. Por eso, pero yo no sé. Si no puse porque no sé. No sé cómo se. bueno, tratá para la próxima de pedirle a alguien que te dé una mano ahí en las configuraciones de Zoom. Impecable, quedamos así. Dale, no sé si Vicente les avisó eso. No, a mí no me avisó nada, pero ya está dicho, ya sé para la próxima. Ah, lo mismo, por ejemplo, Billy, que está solo con el nombre, se puede poner apellido. Así no perdemos tiempo, Gonzalo también. Así no perdemos tiempo pasando lista. Yo solo voy, doy la clase y después saco del resumen que me da Zoom. Después veo cómo es que se hace y te arreglo acá también. Dale, es en la configuración. Gurises, permiso, Bruno. Sí, dale. Cuando van a entrar, si entran del teléfono, te pide ahí el nombre antes de entrar, ¿viste? Ahí le cambiás, borrás y le pones tu nombre y ya queda para todas las sesiones. Te agarró. Gracias. Bueno, gente, seguimos. Capaz que voy a tener que pasarle la lista. Ahora más adelante yo hago una rapidita y les paso porque si no, cuando vaya a ver el resumen no me voy a acordar quién es J7. Bueno, entonces los objetivos deportivos dependen muchas veces de la institución también. Qué jugadores tenemos, qué recursos tenemos, qué materiales tenemos, todo eso va a depender, son factores que van a tener influencia sobre los resultados deportivos. Por lo tanto, cuando nosotros nos vamos a planificar, podemos pensar en resultados deportivos para todo el año, pero yo lo que voy a hacer más énfasis es en el proceso de enseñanza. Y en el proceso de enseñanza, los objetivos deportivos no son tan tomados en cuenta. Sí vamos a tener en consideración los objetivos generales específicos. Los objetivos operativos son objetivos que ya tienen un resultado estipulado. Entonces, cuando yo voy a planificar, me propongo a mejorar la precisión del remate de los jugadores. ¿Qué pasa? ¿De qué va a depender de que yo mejore la precisión del remate de los jugadores? De la capacidad técnica
técnica de cada uno. De los jugadores mismos, de la inteligencia, del ambiente que hayan sido criados. Entonces, son objetivos operativos que tienen un resultado. El resultado no depende de mí. Por lo tanto, son asociados estos objetivos operativos a las pedagogías más tradicionales. ¿Se acuerdan? Aquello que no se creía que el docente era el que tenía el conocimiento, el que tenía que transmitir a los estudiantes, y los estudiantes eran receptores de ese conocimiento. Bueno, se usaban ese tipo de objetivos operativos o operacionales que hoy en día no se usan más, o no se usan mucho por lo menos. Capaz que en el ámbito de las ciencias exactas puede ser que se utilice todavía. Y después tenemos objetivos generales y específicos. Cuando hablamos de objetivos generales y específicos, tenemos que tener en cuenta que son desde el proceso de enseñanza. Acá yo me planteo qué es lo que yo quiero enseñar, para qué quiero enseñar, cuál es mi intención, pero siempre parándome desde el punto de vista de la enseñanza. El aprendizaje es un proceso separado del proceso de enseñanza, que está súper relacionado, tiene relación un proceso con el otro, pero que en definitiva el proceso de enseñanza es separado. O sea, el proceso de aprendizaje depende de algunos factores que son de la persona que aprende. Cuando hablamos de objetivos generales y específicos, ¿en qué será que se diferencian uno de los otros? Los específicos, por lo general, se da uno, máximo dos, pues, de repente para un lapso de tiempo corto, ¿no? En el caso de entrenamiento, por ejemplo. Y Muy bien, los entonces, sí, dale, termina. y los generales, por lo general, se dan más de uno. Tampoco da para poner muchos en caso de un entrenamiento, y en este caso de niños, digamos que es un corto lapso de tiempo. Tampoco da para exagerar muchos, pero pueden ir 3, 4 objetivos generales. Lo que se diferencia es el tiempo, entonces, de aplicación de cada uno, lo abarcativo que son. ¿Cuál de estos dos le parece que son más abarcativos, que van a necesitar un periodo más largo de tiempo para tratar de lograr, de alcanzar con lo que nos propusimos? Los generales. Los generales son mucho más abarcativos, son por un periodo más largo de tiempo. Y los específicos se desprenden de los generales y son para un periodo de tiempo más corto. Si nos ponemos a ver acá en la siguiente diapositiva, vamos a ver que los generales y específicos tienen semejanzas y diferencias. Estas son las semejanzas que logran cambios de comportamiento y proceso de interaprendizaje. Y las diferencias son justamente lo que estuvimos hablando. Miren bien el tiempo. Los generales son a largo plazo, con una aspiración amplia. Me propongo alcanzar varias cosas y varios propósitos, mientras que los específicos son para algo más concreto, un periodo de tiempo más corto, una aspiración más pequeña. Entonces los generales son para una etapa o un ciclo. Puedo plantearme un general para el año, para 3 meses, por ejemplo, para el tiempo que a ustedes les parezca, pero que sea un ciclo más largo de tiempo. A partir de ese objetivo. En el caso de un entrenamiento de niño, un objetivo específico, por lo general no pasa de 2 para un entrenamiento, ¿no, Bruno? Sería Sí, uno específico uno. Para cumplirlo en esa práctica, vamos a decir así, ¿no? Muy bien, los objetivos específicos son a corto plazo para alcanzarlos en ese periodo de tiempo. En nuestro caso era en el entrenamiento. Objetivo general es un periodo más amplio de tiempo. No podemos alcanzarlo con 1, 2, 3, 4 entre sesión de entrenamiento. Sino no es un objetivo general. Ahora yo les voy a mostrar ejemplos igual. Otras cosas a tener en cuenta, por eso puse en esta diapositiva que son objetivos didácticos, porque son objetivos desde el punto de vista de la enseñanza, centrados en la enseñanza, que deben plantearse de forma clara. O sea,
Cuando nosotros nos planteamos un objetivo y vamos a pretender redactarlo, debe ser claro, no puede ser algo que entre a sobreescribir, a poner palabras de forma redundante o a complicar la redacción. Tiene que ser algo corto, preciso y claro. Debe incluir contenidos transversales. ¿Qué significa? Que no puede tocar solamente una temática, sino que debe tocar varios temas que se interrelacionen entre ellos. Más adelante vamos a ver contenidos igual, después que veamos objetivos. Por eso no voy a detenerme mucho en este punto acá, que dice que debe referirse a distintos tipos de contenidos, conceptuales, procedimentales y actitudinales. Eso vamos a ver más adelante cuando veamos contenido. Y que debe ser flexible para poder adaptarse a las características individuales de los alumnos. Creo que esta es la última, sí, de objetivo, que es justamente nosotros tenemos, pensamos más o menos cuál es nuestro objetivo, cuál es nuestra intención que pretendemos trabajar ese día, esa sesión de entrenamiento. Bueno, llega el momento de llevar ese proceso mental a la fase de diseño, ¿no? Que era la segunda fase de la planificación. Cuando vamos a llevar esa fase de diseño, debemos tener en cuenta estos puntos, estas pautas, para cumplir justamente con que los objetivos sean planteados de forma clara. ¿Cuáles pautas debo tener en cuenta? Lo primero, que cuando voy a redactar un objetivo desde el punto de vista, un objetivo didáctico, debo tener en cuenta que el objetivo está redactado desde el punto de vista de la enseñanza. Por lo tanto, no debe describir resultados. Perdón, no debe describir actividades ni tareas. Por ejemplo, un error común es, vas y le preguntas a un entrenador cuál es tu objetivo y él te va a decir, nos contesta, un 4 contra 4 con 2 comodines, a sumar 10 pases vale un gol. Eso ahí no es un objetivo. ¿Qué sería eso que yo le nombré? El desarrollo de la práctica. Una tarea, una actividad, lo que voy a hacer en la parte... Una planificación. Entonces, no podemos describir actividades o tareas. ¿Qué debemos poner? Resultados que nosotros pretendemos alcanzar. Nosotros no pretendemos fomentar la mejora del pase y el control. Entonces, cuando vamos a redactar el objetivo, lo hacemos en función de ese resultado que nosotros pretendemos alcanzar, pero no ponemos cómo vamos a mejorar. No ponemos fomentar la mejora del pase y la recepción usando una tarea de 3 contra 3 a sumar 10 pases. Eso ya son actividades o tareas que no van en el objetivo. ¿Queda claro? Bueno, segundo punto a tener en cuenta, que deben ser planteados desde el proceso de enseñanza, no desde el aprendizaje. El aprendizaje depende de los alumnos. Para aclarar la redacción de los objetivos, debemos usar verbos en infinitivo. Los verbos en infinitivo son aquellos que no son conjugados, que terminan en ar, er, ir. Entonces, por ejemplo, puse acá, cuando vamos a redactar, para que sea desde el proceso de enseñanza, podemos poner mejorar, potenciar, facilitar, favorecer, vivenciar, incentivar, etc. ¿Por qué no podemos usar, por ejemplo, el verbo mejorar? Mejorar el pase y la recepción. ¿Qué les parece? Es en infinitivo, pero ¿por qué es un verbo que no podríamos usarlo cuando vamos a redactar un objetivo? Profe, porque los componentes de potenciar, facilitar, todo se basan en eso. ¿Se basan en qué? ¿En cuál proceso? En potenciar, facilitar, favorecer. ¿Eso no es mejorar? Todos esos verbos son desde la enseñanza. Ah, de enseñanza. Si yo pongo mejorar, ¿de qué va a depender que la persona mejore o no? Es del proceso de aprendizaje.
¿Se dan cuenta? Ah. Entonces, hay que tratar de usar verbos desde el proceso de enseñanza. ¿Por qué? Porque son los que yo puedo incidir. Lo otro puedo estimular, fomentar, incentivar, que el alumno mejore, pero no sé si va a mejorar o no. Va a depender de varios factores. Le voy a mostrar unos ejemplos de redacción de objetivos. Aquí tengo, miren, estos son de un proyecto del Liceo 2, donde nos propusimos para todo el año de trabajo con los demás profesores este objetivo general. ¿Lo ven? Brindar la mayor cantidad de experiencias motrices, de experiencias deportivas, motrices y sociales posible, favoreciendo la inserción de los estudiantes a la sociedad. ¿En cuánto tiempo nosotros podemos alcanzar esto? O tratar de acercarnos a cumplir este objetivo. En todo el año igual. En todo el A año, largo en varios plazo. años. En un A largo día, en plazo. 2 días, en un mes, yo no hago esto. Es un proceso a largo plazo. Es a largo plazo. Por eso es un objetivo general, que es más abarcativo. La mayor cantidad de experiencias deportivas, motrices y sociales posible, brindarles a los alumnos. Para eso que vamos a hacer un montón de actividades. Después, a partir de este objetivo general que nosotros nos propusimos, se desprenden 5, creo, objetivos específicos que están acá. Miren, acá hay uno. Incentivar el sentido de pertenencia a la institución educativa a través del compromiso de todos los actores. Miren bien, nosotros queremos que los estudiantes tengan experiencias sociales que favorezcan su inserción en la sociedad, generando sentido de pertenencia. Nosotros podemos tratar de alcanzar ese objetivo. Fortalecer la mejora en las relaciones interpersonales a nivel micro, a nivel micro y macro social. Fomentando las relaciones, mejorando las relaciones personales o tratando de mejorar, nosotros vamos a favorecer la inserción del estudiante a la sociedad. Y le vamos a brindar experiencias sociales. Ven como que se va desprendiendo los específicos del general. Facilitar la mejora de las técnicas, tácticas y estrategias básicas de los diferentes deportes. Nosotros nos propusimos a brindar la mayor cantidad de experiencias deportivas y motrices, obviamente fomentando la enseñanza de las técnicas y las tácticas de los diferentes deportes, vamos a tratar de acercarnos a ese objetivo. Fomentar la práctica habitual y sistemática de actividad física con el fin de mejorar condiciones de salud, calidad de vida, favorecer la concientización de la importancia de las mismas. Y después educar en valores. Ven como todos los específicos como que se desprenden de este general, que van relacionados. Ahora, estos específicos son para un año entero de trabajo. Ven que son de aspiración amplia todavía. Son menos amplias que el objetivo general, pero son de aspiración amplia igual. A partir de ahí, de estos específicos, yo voy seleccionando otros objetivos específicos de menor aspiración, que son los que voy a usar en el día de trabajo o en la semana de trabajo. Ahora yo me olvidé de agarrar, yo le voy a leer algunos objetivos específicos de semanal de mis planificaciones. A ver, aquí tenemos otro igual, miren, objetivo general de un proyecto que yo hice en UTE. Favorecer y aportar en la construcción de la cultura deportiva de los alumnos, fomentando la mejora en la calidad de vida y las relaciones personales, incentivar la permanencia en el sistema educativo. Todo esto es para un año de trabajo. Por lo tanto, es algo general. ¿Cómo voy a hacer para alcanzar esto? Con estos específicos que me propuse más abajo. ¿Ven? Incentivar la práctica de diferentes disciplinas deportivas, tradicional y alternativa, fomentar el sentido de pertenencia a la institución educativa, potenciar las relaciones interpersonales como instrumento facilitador de la comunicación, etcétera, etcétera. ¿Le va quedando claro? A ver. Otro acá de un proyecto que hicimos para el recreo de una escuela.
Objetivo general, potenciar el juego y la construcción del juego, fomentando la educación en valores, favoreciendo las relaciones intra e interpersonales. Y acá, objetivos de menor jerarquía para alcanzar. ¿Cómo no redactar objetivos? Miren este objetivo acá. La redacción lo confusa que es. Poner el acento especialmente en la formación de la técnica individual, sistematizando la enseñanza de manera tal que de temporizar y graduar los conocimientos, dándole complejidad creciente para lograr su afianzamiento. ¿Cómo yo sé si va a lograr esto? Afianzamiento y automatización, y así poder transferirlos con precisión y velocidad a una depurada táctica y estrategia. Esto parece una visión, algo que la persona pretende alcanzar, pero no es un objetivo. ¿Ven cómo está enredado el texto? De difícil comprensión. Entonces, este es un ejemplo que a mí me interesa mostrarles de cómo no redactar objetivos. ¿Gente, alguna duda por ahí? ¿Cómo vamos la cosa? Bien, Denme bien. un segundito que voy a agarrar una carpetita que tengo acá en la mochila. Bueno, esta carpeta es mi carpeta de planificaciones de mi trabajo como docente en la educación media. Y acá tengo objetivos semanales. Miren bien, por ejemplo, yo estoy trabajando handball. ¿Qué me propuse para esta semana? Facilitar la organización ofensiva y las posiciones ofensivas específicas. Favorecer el juego en equipo. Eso ahí, ¿en cuánto tiempo yo puedo tratar de alcanzarlo? Miren bien. Facilitar la organización ofensiva y las posiciones ofensivas específicas. Favoreciendo el juego en equipo. A corto plazo, en 2, 3 prácticas. Sí, una semana. Una semana, profesor. Sí, ¿vieron? Favorecer el reconocimiento espacial y la organización colectiva defensiva. Fomentar el respeto, la tolerancia y la ayuda. ¿Ven cómo es mucho menos abarcativo a corto plazo? Reconocer los diferentes tipos de organización defensiva de handball. Reflexionar sobre elementos, sobre el momento de utilizar cada forma defensiva. Favorecer el lanzamiento y sus variables, reconocer los momentos de utilización, fomentar el trabajo en equipo. Incentivar el descubrimiento de los movimientos y acciones específicas de la defensa en zona, favorecer el trabajo en equipo. ¿Ven cómo son todos objetivos a corto plazo? Miren, acá yo en la escuela agraria estaba trabajando la unidad juegos, entonces mi objetivo era potenciar el placer y la alegría por el juego en un ambiente natural. ¿Ven? Como que tengo un objetivo general de aspiración amplia, de ese general selecciono específicos que tratan de alcanzar lo general que me propuse, y de esos específicos otros objetivos específicos de menor aspiración en el tiempo, para sumando como un puzzle. ¿Vieron? Yo tengo un puzzle armado que es el objetivo general. Cada pieza son los objetivos específicos que yo voy haciendo, que cuando junte todas las piezas voy a armar el puzzle. ¿Alguna duda sobre objetivos? Si son observadores, che, los 15 minutos, Fabricio, eran de Record de Arena mismo. Si son observadores, van a ver que cuando redactamos objetivos, tratamos de incluir contenidos que tomen sobre varias áreas de desarrollo del ser humano. No solamente de lo motriz. ¿Ven los contenidos que yo les leí? Miren bien, los objetivos. Facilitar la organización ofensiva y las posiciones ofensivas específicas. Favorecer el juego en equipo. Ahí yo no estoy trabajando solamente desde el punto de vista motriz. ¿Cuáles son las áreas de desarrollo del ser humano? ¿Qué les parece a ustedes? Ustedes como seres humanos se desarrollan
en 3 áreas. ¿Cuáles son? Mental, físicamente. Físico. Social, motriz, y falta uno. Cognitivo. Mental es la cognitiva. Ahí están las 3. Desde el punto de vista cognitivo, social y motriz. Dentro de lo motriz podemos poner lo físico, lo técnico. Dentro de lo cognitivo, todos los conceptos, saberes que se van adquiriendo, y dentro de lo actitudinal, todas las actitudes que ustedes van adquiriendo y que la van aplicando en su vida social. Bueno, justamente cuando redactamos objetivos, si las personas son seres que tienen 3 áreas de desarrollo, nosotros debemos estimular o fomentar las 3 áreas de desarrollo. ¿Qué pasa? Piensen ustedes cuando están en un proceso de formación de un futbolista, que forman un futbolista excelente desde el punto de vista motriz, pero con déficit desde el punto de vista mental o social. ¿Qué va a pasar con ese futbolista? Con su rendimiento. No va a ser el máximo, no va a... Y no va a poder desarrollar todo el potencial que puede dar. Exactamente, sí. No va a llegar a su máximo potencial, ¿no? ¿Por qué? Porque fue estimulado solamente en un área. Por eso cuando piensen en objetivos, piensen en las 3 áreas. Lo social, lo motriz y lo cognitivo. Voy a ver acá algún otro objetivo. Justamente para identificar. Ahora ya cerré, voy a abrir este acá que tengo más abajo. Objetivo general. Diseñar un modelo que favorezca el crecimiento significativo en el ambiente social y deportivo. Ven, acá ya tenemos lo social y lo motriz. Que genere y difunda y expanda la reconstrucción de la identidad política tradicional de la ciudad y nuestra cultura en general. Aquí también tenemos lo cognitivo. ¿Ven? Como un objetivo, trata de apuntar a las 3 áreas de desarrollo del ser humano. Después que seleccionamos el objetivo era nuestra intención, ¿se acuerdan? Lo que debemos hacer es tratar de ver lo que es lo que vamos a enseñar. Entonces, si nosotros nos pretendemos incentivar algo, bueno, tenemos que hacer un recorte para ver lo que. Esos son los contenidos. En un fútbol, en fútbol, si voy a trabajar en fútbol, ¿qué yo tengo que enseñar para trabajar el fútbol? Para mejorar en el ambiente del fútbol, o para fomentar la mejora futbolística, o sea, integral de un jugador. ¿Trabajar en grupo? Bueno, entonces, fomentar el grupo. Ese es un contenido. Trabajo en equipo. ¿Qué más? Pase y recepción. Pase y recepción son contenidos. Son cosas que yo tengo que... Nivel táctico, ¿no? Sí. Pase y recepción son técnicos. ¿Qué más? Piensen ustedes, ¿qué más tengo trabajo cuando hablamos de un proceso de formación de un futbolista? ¿Motriz? Desde el punto de vista motriz, piénsenme, ¿qué puedo trabajar desde el punto de vista motriz? Trabajo con pelota. Bueno, trabajo con pelota no es un contenido, es una actividad, es una acción. Una actividad. Piensen en un trabajo con pelota. ¿Qué trabajan en un trabajo con pelota, por ejemplo? Un trabajo con pelota que yo tengo que trasladarme con la pelota de un lugar al otro. ¿Qué estoy trabajando? Conducción. Bueno, entonces la conducción es un contenido. Si quiero estimular alguna capacidad motriz, como la resistencia, bueno, la resistencia es un contenido. ¿Entiende? Todas las cosas que yo puedo trabajar, lo que, cuando contesto la pregunta, lo que es que yo quiero trabajar,
hace referencia a los contenidos. Cristian, ¿todo bien? ¿Me escuchabas? Sí, Bruno, buenas noches, ¿todo bien? ¿Todo bien? Mañana Culpa te la paso la demora. grabación, si no, no vas a agarrar bien. Dale, dale, impecable, impecable. Mañana yo descargo y la subo a YouTube y les mando el link. Y aparte fue importante lo que vimos de los objetivos. Vamos con el contenido. Si vemos a la definición de contenido, dice que son un conjunto de conocimientos científicos, habilidades, destrezas, actitudes y valores que deben aprender los educandos y que los maestros deben estimular para incorporarlos en la estructura cognitiva del estudiante. Todos los conocimientos científicos, habilidades, destrezas, actitudes que los alumnos deben aprender, los maestros lo van a fomentar para que ellos aprendan y que lo incorporen a su proceso mental, a su estructura, a su saber cognitivo, a su bagaje cognitivo. ¿Cómo hago yo para tener un contenido? ¿Vieron todo lo que nosotros hablamos de varios ejemplos de contenido, ¿no? Nosotros como entrenadores, cuando vamos a seleccionar un contenido a enseñar, debemos tener en cuenta que hay una realidad, que estamos insertos, tanto nosotros como los alumnos, y que nosotros queremos hacer, convertir aspectos de nuestra realidad para que estimular o fomentar que los alumnos aprendan de esos aspectos de nuestra realidad. Entonces nosotros debemos, si nosotros por ejemplo vamos a enseñar a desmarcarse queremos enseñar a un niño que se desmarque. Nosotros por nuestra experiencia y por lo que hemos estudiado tenemos varios conceptos sobre el desmarque, ¿no? Ahora, un niño que tiene menos experiencia y menos saber científico no tiene la capacidad todavía para adquirir esos conceptos que nosotros le queremos transmitir. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer nosotros para transmitir eso? Demostrarle. Demostrarle, pero si le demostramos y lo apabullamos a palabras, el No, niño va a mostrarle, seguir. entrar vos a la cancha, por ejemplo, y mostrarle. Bueno, pero para demostrarle antes vos tenés que hacer algo. Miren lo que dice acá. Recorte de la realidad. Nosotros tenemos un saber muy construido desde lo empírico, o sea, desde nuestra experiencia y desde lo que estudiamos, ¿no? Debemos ir haciendo un recorte de ese saber, recortarlo a las necesidades de los alumnos, al contexto y a la edad que tienen los alumnos. Ese saber recortado es un conocimiento. Vemos cómo ir a hacer lo que se llama una transposición didáctica, que es la forma que tenemos nosotros cuando educamos de transmitir un conocimiento para que ese conocimiento sea más fácil de ser aprendido por el alumno a través de los contenidos curriculares. O sea, tenemos un conocimiento, lo vamos recortando, transformando, transponiendo didácticamente para convertirlo en un contenido que es un saber a enseñar. Y existen tres tipos de contenidos. Contenidos conceptuales, que están relacionados con cuál área de desarrollo del ser humano. Mental. Mental, cognitiva. Después tenemos contenidos actitudinales que se relacionan con cuál área del desarrollo. Social. Y después tenemos los procedimentales que se desarrollan con el área motriz. ¿Ah? Y cuando vamos a seleccionar contenidos y cuando vamos a recortar, a redactar, a pensar en objetivos, tenemos que abarcar las tres áreas también. Contenidos conceptuales, vimos que es todo lo relacionado con el área de desarrollo cognitiva del ser humano, ¿no? Entonces, piensen en recortes que ustedes hacen de su conocimiento, que ustedes van a enseñar, que apunten a trabajar lo cognitivo, lo conceptual de los alumnos. Entonces vemos hechos, conceptos, sistemas conceptuales, todo lo que está relacionado con el saber, son contenidos conceptuales. ¿Qué contenido conceptual se les ocurre que pueden trabajar ustedes en el fútbol con niños?
Piensen, ¿qué saber conceptual, qué saber desde el punto de vista cognitivo ustedes pueden trabajar o recortarlos para trabajar con niños? Valores, la educación, todas esas cosas, algo así. Eso sería Ah, actitudinal. actividad. ¿Qué otro? A ver, ¿quién más se anima a decir algún contenido? ¿Dónde se desarrolla un partido de fútbol? Enseñarle las normas, La las cancha. reglas del fútbol, Reglas, normas, tiempo. cómo moverse en la cancha, Estrategia. cuándo, estrategia, cuándo, cómo seleccionar un gesto técnico. En tal situación hago pase de borde interno, en tal situación hago un pase de borde externo, en tal situación le pego de empeine. ¿Qué estoy transmitiendo? Conceptos que los niños deben ir adquiriendo para poder utilizarlos en un futuro. Todos esos son contenidos conceptuales. Después, todos los valores y todo lo que tiene que ver con las actitudes son los contenidos actitudinales, que está relacionado con el aprender a ser. Acá está mal, aprender a ser. Y ahí cuando hablamos de solidaridad, empatía, respeto, tolerancia, trabajo en equipo, ayuda, todo eso son contenidos que tienen que ver con la parte actitudinal. Yo voy a planificar, tengo que pensar en ellos también. De nada me sirve tener un jugador súper inteligente, porque trabajé mucho en la parte conceptual, apliqué muchos contenidos conceptuales en mi planificación, trabajé mucho la parte motriz, pero actitudinalmente el jugador tiene grandes carencias, no va a poder desarrollarse o desarrollar su máximo potencial en el juego. Se va a pelear con sus compañeros, con los rivales, con el juez, va a ser echado, va a generar un ambiente conflictivo, eso va a hacer que el grupo tenga un rendimiento inferior, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay que desarrollar las tres áreas. Y cuando hablamos de contenidos procedimentales, son todos los métodos, técnicas, procedimientos, estrategias, generalmente técnicas, que se pueden aplicar, y es el saber hacer. Todo lo que está relacionado con el saber hacer, saber dar un pase, saber conducir, saber hacer un desmarque, saber hacer un desdoble, saber hacer basculaciones en las líneas, saber ocupar los espacios vacíos. Todo eso son contenidos procedimentales. Ahora, ¿cuándo ocupar el espacio vacío? ¿Cuándo ocupar tal gesto, tal técnica? ¿Cuándo ocupar tal otro? Son contenidos conceptuales. Por lo tanto, hay contenidos que pueden ser está clasificado como más de uno a la vez. ¿Me van entendiendo o no? Sí. Voy a agarrar acá de vuelta mi carpetita. Miren. Voy a leer el objetivo y después voy a leer los contenidos. Objetivo: facilitar la organización ofensiva y las posiciones ofensivas específicas. Favorecer el juego en equipo. Si yo facilito la organización ofensiva, ¿qué contenidos estoy explicitando ahí? Conceptuales. Conceptuales. Y cuando lo llevo a la práctica, Procedimentales. Procedimentales. Las posiciones ofensivas específicas también, conceptual y procedimental. Favorecer el juego en equipo. Actitudinal. Actitudinales. Entonces yo en un objetivo puse las tres áreas de desarrollo. Ahora vamos a ver los contenidos que yo voy a trabajar. Pase, recepción, lanzamiento, organización ofensiva, movimientos ofensivos, juego y trabajo en equipo. Todos esos contenidos yo voy a, es lo que yo voy a trabajar para alcanzar el objetivo, para tratar de llegar o acercarme al objetivo que me propuse. Otro ejemplo.
Crear instancias de iniciación al deporte. Esto fue en las primeras clases que empecé a enseñar handball, miren, este año. Crear instancias de iniciación al deporte, fomentando las nociones de amplitud y densidad. ¿Cuáles son los contenidos que voy a trabajar? Amplitud, densidad, pase y recepción, desmarques, trabajo en equipo. Y ahí tengo contenidos de todos los tipos. ¿Ven? Entonces, cuando piensan una planificación ustedes, voy a planificar tal cosa para tal tema. ¿Qué es lo primero que hago? ¿Qué es lo primero que hago? Contesten esa pregunta que la iba a decir yo, pero Busco el objetivo. lo primero que hago es seleccionar un objetivo. Después de seleccionar el objetivo, ¿qué hago ahí? Planifico. Tienes que buscar los métodos y el contenido para trabajar. Los contenidos. Selecciono cuáles son los contenidos que voy a trabajar. Y a partir de ahí, de que ya tengo el objetivo claro, de que ya sé qué contenido voy a trabajar, o sea, lo que voy a trabajar para tratar de alcanzar el objetivo que me propuse, empiezo a desarrollar el resto de las actividades, tareas y eso que tenemos más adelante. Miren, que vamos a ver la clase que viene. Ah, ¿va quedando claro por ahí? Sí. Bueno, vamos a hacer, ahora yo voy a Sí, hacer. profe. ¿Cuántos son ustedes? A ver, 9. son 10. Voy a hacer, son 9. Hago 3 grupos de 3. Y ustedes van a tener que hacer esto. En pequeños grupos van a, a escribir un objetivo específico y después van a seleccionar qué contenidos se van a manifestar, o sea, qué contenidos ustedes van a querer trabajar para tratar de lograr ese objetivo que se plantearon. ¿Se animan? Sí. Una pregunta, profe. Vale. El trabajo es como usted nos mostró recién ahí que hicieron en un colegio o algo así. Sí. Y bueno, acá. No, Capaz. ahí había objetivo general que es más amplio. Yo quiero un objetivo Ah, específico para una específico, sesión, está. para una Está. clase. Por ejemplo, lo que yo le mostré acá de la carpeta mía, de mis planificaciones. Algo Bien, más bien. específico. Después, más general, vamos a ver en la licencia B. Ahora Está. yo quiero, o sea, mi intención en la licencia C es que ustedes sepan bien planificar diario, el día a día. En El la día a licencia día. B Exactamente. me voy a proponer a que ustedes sepan planificar semanal. Y en la licencia A me voy a proponer a que ustedes sepan planificar anual. ¿Estamos? Recallo. Les Eso queda de tarea. paso, voy a hacer 3 equipos y les Eso queda paso de la tarea. consigna. ¿Cómo? Eso queda como tarea. Ahora van a ser, tienen 12 minutos para hacer, ¿se animan? Les va a llegar una invitación ahora para formar grupos y ustedes tienen que aceptarlo. Vayan aceptando ahí y ahora yo recorro los grupos y les pongo la fotito de la consigna. ¿Les llegó una invitación? Hola. Perdón, ¿de quién era el Galaxy J7?
Hola, ¿me escuchás? Los llamé de vuelta porque se nos termina el tiempo. Faltan compañeros llegar. Vino solo grupo 1 por ahora. Ahí vienen los demás. Bueno, gente, ¿y cómo les fue? ¿Lograron captar la idea por lo menos? Sí, nosotros algo hicimos acá. Siempre, o sea, esto es cuestión de práctica. Siempre cuando yo empiezo a redactar objetivos y voy haciéndolo de forma más periódica en el tiempo, me va generando un mayor vocabulario y más facilidad. Los que estén trabajando en el baby fútbol o en el fútbol de cualquier edad, hagan esa práctica de primero empezar a redactar objetivos. Piensen primero los objetivos, después piensen cuáles son los contenidos y después vean las actividades que van a hacer. Van a ver cómo va a ser mucho más productivo el desarrollo de sus actividades. Va a ser mucho más organizado. Va a tener un hilo conductor que me va a ir marcar el camino como referencia. Pepe, ¿te animás a leer tu objetivo ahí? La tiene Bruno copiada ahí.
Dale, ya dale, está ahí. Bruno, ¿te animás ahí? Ah, Bruno estaba sin internet, a ver si volvió. Y estás. Bruno, ¿estás? Bruno, Sí, estoy, ¿me escuchan? sí, dale, lee ahí. Como objetivo, fomentar la técnica de pase y recepción de pelota. Bien, solo eso. Solo eso. Está bien lo que ellos se plantearon. Le faltaría algo conceptual y algo actitudinal. Agregarle más cosas. Dale, ahora los contenidos. Bien. Los contenidos sería como procedimiento, ejecutar reiteradas veces movimientos de pase y recepción a compañeros a 3 o 4 metros. Eso son actividades. Usted tiene que cortarlo, poner solo pase y control orientado. 3 o 4 metros, ya son actividades, ¿entiendes? No va dentro de esa sección de contenido. Dale, ¿qué más? Como conceptual, entender el ejercicio planteado como una situación de partido. Bien. ¿Qué más? Y como aptitudinales, fomentar el trabajo en equipo para mejorar la técnica grupal, resaltando el compañerismo y el respeto hacia las limitaciones de los compañeros. Eso es un objetivo que ustedes plantearon ahí, como contenido. Lee de vuelta. Fomentar el trabajo en equipo para mejorar la técnica grupal, resaltando el compañerismo y el respeto hacia las limitaciones de los compañeros. ¿Vieron? Ellos redactaron un objetivo ahí. Que tienen que respetar el... Claro, pero, o sea, hay que hacerlo más. Los contenidos son más precisos. Respeto, ayuda, tolerancia, todo eso son contenidos. Son las cosas que yo voy a trabajar para cumplir con mi objetivo. Bueno, gente, espero que les hayan quedado dudas. La idea es esa, generar incertidumbre, crear situaciones que les provoquen desorden, que esos desorden son positivos. Si alguno les quedó con alguna duda, que quiere seguir investigando sobre la temática, para mí es muy positivo eso. Que yo logre generarle a ustedes dudas, a generar un desorden que los obligue a ustedes a organizarse y buscar información con el propio curso, por otros medios, es positivo porque les va a ir haciendo crecer como entrenadores. Lamentablemente se nos terminó el tiempo, no sé si alguien tiene alguna pregunta o algo, la clase que viene seguimos igual. Así que el martes no tenemos contigo, Bruno, es el próximo jueves. Sí, lo que me dijo Vicente, que es el jueves. No sé con Bruno, quién el tendrán el tema, martes. el tema de la lista acá de asistencia para rellenar. No, yo saco el resumen del Zoom mismo. Yo abro la página de Zoom y ahí me dice quién entró, a qué hora entró, cuánto tiempo, me dice todo. Entonces no voy a perder tiempo pasando lista. Pero Por eso yo les pedía que tengan el nombre completo. Juan Silveira. ¿La grabación de la clase vos la pasás, Bruno, al grupo? Mañana. Lo que no va a estar o sea, la grabación va a quedar hasta la parte que hicimos los grupos, los 3 grupos. A partir de esa parte ya no va a quedar la grabación porque no, la aplicación no graba cuando son grupos en simultáneo. Salvo que ustedes graben dentro del propio grupo, pero hasta toda la parte teórica que hicimos, hasta que hicimos los grupos, mañana se los paso. Muy bien. Impecable, profe. Dale. ¿El taller va a tener alguna prueba? No tiene prueba, no. Es un taller complementario. La idea es mejorar un poquito la calidad de planificación. Gente, Fabricio Capó llega en 2 minutos, ¿vieron? Viene caminando a la esquiva. Está llegando. Está largo esos 15. Viene a caballo. Fabricio Capó va a hacer una live para nosotros. Me dio tiempo de entrenar y todo, y el Fabricio no llegó todavía. Bueno, nos vemos, gente, que pasen bien. Lo dejo. Bueno, gracias. Luego. Gracias. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos, que pasen bien. Chao.